Señor presidente, estimados asambleístas, buenas tardes. Un expresidente argentino decía que el órgano más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Y creo yo que hay que reconocer algo en esta ley, y es el hecho de que no existe paquetazo al bolsillo del pueblo ecuatoriano. A diferencia de otras, no hay paquetazo al bolsillo de la clase media ni de los pobres de la nación. En lo de fondo, creo que si logramos aplicar de forma correcta esta ley, sin lugar a dudas, va a generar incentivos para la generación de empleo, para atraer inversiones, y de esa forma más ecuatorianos podrán tener un salario, fortalecer sus ingresos, el consumo, la venta y la recaudación que le va a permitir al Estado atender a la ciudadanía en aquellas cosas que son derechos: seguridad, nutrición, salud, energía, vialidad y etcétera. Quiero destacar muchas de las cosas positivas de esta ley. Por ejemplo, en materia de zonas francas, al fin el Ecuador se pone al mismo nivel en incentivos competitivos que otros países de la región, con 5 años de impuesto a la renta cero y 15% por el resto de su calificación. Algo también importante que destacar acá es que se ha encontrado un mecanismo para que las sedes migren rápidamente al esquema de zonas francas, y de esta forma se puede enviar un mensaje de seguridad jurídica a los inversionistas que ya están en sede. Otro tema fundamental de este esquema es que se han respetado los derechos laborales de los trabajadores del Ecuador y no ha habido regresión laboral como sucede en otras partes del mundo. En materia de energías renovables, también hay incentivos tremendamente importantes, aquellas no convencionales, que nos van a permitir atraer inversiones para comenzar a solucionar la gravísima crisis energética que vive la nación con una matriz muchísimo más limpia. En materia turística, uno de los sectores más golpeados después de la pandemia del COVID-19 y por la crisis de inseguridad, aquellas inversiones por encima de $100,000 tendrán 7 años de impuesto a la renta cero. Y se incluyen cosas lógicas, como por ejemplo, aquellos turistas que vienen al Ecuador a contratar sus paquetes de alojamiento no pagan impuestos, pero aquellos que los contratan por plataformas digitales o operadores turísticos sí los pagan. Con esto se elimina y no se pagará IVA al alojamiento. Nosotros creemos que también deben incorporarse incentivos de reducción del IVA para aliviar al sector turístico y que vuelva a generar inversiones para atraer para que vengan al Ecuador a dejar dólares a la economía ecuatoriana. En materia del empleo, hay incentivos importantes a la contratación de jóvenes de 18 a 29 años de edad. Creemos que estas tienen que equipararse para no generar una competencia injusta en el mercado laboral entre quienes se gradúan o egresan en institutos privados y públicos. Sin embargo, este es un incentivo importante que sin lugar a dudas va a permitir aumentar la generación de empleo para aquellos jóvenes que el día de hoy se encuentran desesperados por conseguir uno. En materia de salud, se aumentan la deducción del impuesto a la renta para enfermedades catastróficas y personas con discapacidad. Sin embargo, nosotros creemos que la deducción tiene que ser del 100% del impuesto a la renta para personas con enfermedades catastróficas y personas que tienen discapacidad. Vamos al tema tan discutido de la remisión tributaria. Esto no es nuevo en el Ecuador. Esto ya se ha aplicado en los 3 últimos gobiernos. Y hay que entender, creo yo, la durísima situación que viven las cuentas
del Estado. No es solo un grupo empresarial, como dicen algunos, el que se va a beneficiar. Son miles, decenas de miles de ecuatorianos que van a poder tener la remisión de intereses y multas y de esa forma poder aliviar su bolsillo tan golpeado después de la nefasta administración en materia económica del señor Lasso. La enajenación ocasional de bienes, a la cual se le iba a cobrar un impuesto. Nosotros creemos que esto no es correcto. Como concepto, funcionaba como un impuesto al patrimonio, por lo cual nos hemos opuesto a la misma y se ha eliminado de esta ley. Pero también hay que hablar de la retención a los grandes contribuyentes, que hoy se hará en base a la tasa impositiva efectiva, pero que por ningún concepto puede significar que paguen más impuestos que el año anterior. Hay empresas que quizás vayan a tener pérdidas y a las que tienen pérdidas y se les haya retenido, tiene que funcionar esto como crédito tributario de forma inmediata. Con esto, señores asambleístas, quiero decirles que el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de las sociedades. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero creo que el momento durísimo que vive la nación en materia económica, política y social amerita de la unidad de propósito necesaria para que juntos comencemos a construir un Ecuador más justo, equitativo, solidario, honesto, inclusivo, ecológico, con seguridad, con empleo, con educación, con salud, pero sobre todo con libertad, justicia social y oportunidades para todos. Gracias, señores asambleístas.